El siguiente audio es la primera parte del programa Dios dice Uruguay, en el estudio de Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Deseamos que el mismo sea de edificación para su vida y que pueda disfrutar de la exposición de la palabra de Dios. Muchas bendiciones. Hola a todos, esto es un nuevo programa de Dios dice Uruguay. Les habla Jonathan, estamos aquí en la mesa con Nicolás, con Luis Elías, con Diego. Y como dijimos del primer programa, este programa el fin es expresar, enseñar, mostrar la palabra de Dios lo mejor que podamos y lo más lejos que podamos. Entendemos que es una misión que nos manda Dios, de predicar la palabra de Dios, del Evangelio. Y bueno, y Dios se encarga de obrar de acuerdo a su voluntad, a su soberanía. Y ahora estamos en libro de Mateo capítulo 2. Habíamos leído el capítulo 1, ¿sí? En dos programas y lo dividimos. En la primera parte vimos acerca de la genealogía y mostramos quién eran los personajes como Abraham, como David, algún otro personaje que aparece en la genealogía, por qué tenía que el Hijo de Dios, el Mesías, tener esas credenciales de ser hijo de David e hijo de Abraham. Después fuimos al hecho en sí cuando el Señor viene al mundo en la concepción, o sea, en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo, es gestado ahí el Hijo de Dios, y vimos que era 100% hombre y 100% Dios, que vino no bajo una relación sexual como vienen todos los seres humanos, sino que fue un milagro de Dios, una creación directa de Dios ahí, en el vientre de María, y que lo que hacía especial a María era justamente eso, que Dios la usó porque Dios mismo estaba viniendo ahí, no porque María tuviera atributos o los tuvo después de que tuvo a Jesús, sino que Dios la escogió con un fin, de ser el medio por el cual el Señor Jesús iba a venir. Hablamos acerca de las profecías que habían referente a que tenía que ser un nacimiento solo de mujer, fuimos a Génesis 2 y demás, y bueno, el hecho es que el Señor, Dios Todopoderoso, viene a este mundo, entra en la escena, en esta escena, en este mundo, en este universo, en este tiempo y espacio, de una manera más científica quizás. Y acá entramos con el capítulo 2, que vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 12, y le voy a pedir a Nicolás que nos lea. Muy bien, bienvenidos a toda la audiencia. Recordamos que vamos a estar leyendo Mateo capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Y comenzamos a leer entonces Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta allí la lectura del día de hoy, en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Bueno, muy bien, Nicolás leyó del versículo 1 al versículo 12, y así en un breve pantallazo, lo que nos está comunicando este pasaje es justamente cuando Jesús nace, que nace en una ciudad, Belén, de Judea,
y que el rey era Herodes, y que de pronto aparecen unas personas, unos magos, en los cuales vienen con una intención de adorarlo. Ellos, en lugar de ir a Belén, donde había nacido el niño, van a Jerusalén, que es la capital, y ahí, bueno, consultan al rey Herodes. El rey Herodes no sabía de nada de esto, va y consulta hace un concilio ahí con la gente religiosa, y les consulta dónde era, que dice las escrituras que el niño iba a nacer. Bueno, esta gente religiosa, los escribas, los sacerdotes le responden, y bueno, él a los magos los direcciona hacia Belén, que es donde había nacido el niño. Los planes de Herodes no eran esos, que eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese versículo. Y el hecho es que los magos van hacia Belén, y que nos dice que ellos vuelven a ver la estrella y que la siguen, y que dan con el lugar, y que ahí le rinden culto al Creador, a Dios encarnado en la persona del Señor Jesús. Vinieron de muy lejos y vinieron con ese fin. Todo eso es lo que nos está comunicando ahí el pasaje, en un breve pantallazo, y que lo vamos a ir desglosando de a poco ahora en el programa. ¿Sí? Y cuando se empieza diciendo en el versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Diego, acá dice Belén, indica un punto geográfico. ¿Qué es este Belén? ¿De qué está hablando acá? Bueno, le doy muy buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando. Y bueno, Jonah, ahí la ciudad de Belén es una ciudad en realidad que está situada al sur de la capital israelita de Jerusalén. Hoy en día no pertenece más a Israel, sino que se encuentra en el territorio palestino, un poco para ubicarnos en lo que es el hoy, ¿no? Pero la ciudad sigue allí firme después de tanto tiempo. Es bueno decir que la ciudad de Belén fue la ciudad de origen de algunos personajes prominentes de las Escrituras, particularmente todos estos que se encuentran en la genealogía, la cual estudiamos en el primer capítulo de este libro. Por ejemplo, aquel que fue esposo de Ruth y pariente de Noemí, el conocido Boz, que como bien dice la genealogía, fue engendrado por Salomón de Rahab. También era de Belén el que fue padre del rey David, Isaí, que como también nos muestra la genealogía, era hijo de Obed, quien fue a su vez hijo de Ruth con Boz. Y de Isaí, como dijimos, viene el que fue ungido por Dios como rey, el famoso y conocido rey David, aquel rey que era conforme al corazón de Dios, que relata la Biblia que esta unción de parte de Dios se dio en esta ciudad específica, en Belén. Y pienso que el tener presente a Belén como la ciudad de David es lo que más nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque como veremos ahora, unos versículos más adelante, hay una profecía en el Antiguo Pacto acerca del nacimiento del Mesías que explícitamente nombra a la ciudad de Belén como aquella que sería testigo de su nacimiento. José, también el que era padre legal, habíamos dicho, de Jesús, era originario de alguna manera de Belén por su ascendencia, aunque él vivía en Nazaret, y es por eso que nuestro Señor termina naciendo allí, en Belén. Todo claro está orquestado particularmente por Dios para que se cumpla esta profecía que, como dije, vamos a ver ahora en unos instantes. Ahí está. Ahora, Diego, sí. La audiencia debe estar preguntando, tú lo dijiste un poco ahí, pero quizás deberíamos aclarar un poquito más. Es el hecho de que siempre se conoció a Jesús como Jesús de Nazaret. De Nazaret, sí. Incluso hay una película muy famosa que se llama así, Jesús de Nazaret, porque bueno, siempre se lo reconoció así al Señor Jesús. Uh-huh. Pero acá no está diciendo de Belén, y tú recién dijiste que José, como que eran de Nazaret, que es otro lugar que estaba al norte de Israel, y esto acá que es en Judea, que es al sur, vemos que el Señor Jesús está naciendo ahí. ¿Qué se puede decir acerca de esto para responder a la audiencia que pregunta ¿por qué de Nazaret si en realidad nació en Belén? Sí, pues ¿por qué no nació en Nazaret, no? Siendo que sus padres eran de ahí? Bueno, hay un hecho interesante que no está en el libro, en el Evangelio de Mateo. Mateo no lo presenta, pero sí lo encontramos en el Evangelio de Lucas, de San Lucas. Ahí en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Por tanto, como decíamos, lo que parece algo trivial o lo que parece algo azaroso desde el punto de vista humano, es decir, la necesidad de que José deba ir con su familia a Belén a empadronarse, lo que yo estaba diciendo, justo ahí cuando me cortaste, es que todo está orquestado particularmente por Dios.
Resulta que la Biblia nos muestra que todo esto no es nada azaroso, sino que estas cosas se dieron para cumplir a su vez lo prometido por Dios, pero bueno, ya ahondaremos en eso en los versículos siguientes. Y ahí estamos viendo también que la Biblia es todo un complemento, que no es una contradicción, sino que en este caso del nacimiento vemos que Lucas da una información que Mateo no la da, pero que se complementan en sí. Sí, y yo creo que eso es de las cosas más interesantes de la Biblia, de las cosas que, ¿cómo te puedo decir?, que más me motivan a leerla, ¿no? Eso de que todo está entrelazado, de que todo tiene coherencia. Muchas veces se siente, ¿no?, de decir por ahí, bueno, la Biblia contiene errores, la Biblia es errónea, ¿o no? Y en realidad, al contrario, cuanto uno más la estudia, más se da cuenta de que como un puzzle, ¿no? Cada pieza encaja en su lugar y hace que tengamos hoy textos que evidentemente son dados por Dios por su solidez. Ahí está, bárbaro, Diego, muchas gracias. Se puede sacar mucho ya con este paralelismo entre Mateo y Lucas, ya que Mateo, como dijo Diego en otro programa, que fue escrito a una audiencia más que nada judía, y por ahí esta información no era necesaria, pero Lucas, cuando uno lo empieza a leer, está destinado a Teófilo, una persona que era probablemente de Roma, que no era judía, y tenía que ir esa información. Entonces da datos, da fechas, incluso todo esto de que Augusto César era el César, da puntos históricos en los cuales marca corroborando de cómo fue que nació, en el contexto en el cual nació Jesús. Entonces, la Biblia no se equivoca, sino que vemos que se complementa, ¿sí? Y que toda información encastra con otra. Los evangelios son según tal persona, ¿sí? Porque cada uno, de su punto de vista, de su óptica, escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero entre todo eso es la información de Dios que usó a esas personas, la información que tenían en sus cabezas. Y eso que decías recién, ¿no? Es así, y por eso decía de la solidez de la Escritura. Porque si bien un evangelio lo escribió Juan, el otro lo escribió Mateo, el otro Marcos y el otro Lucas, todos son escritos en realidad por Dios, todos son inspirados, exhalados por el Espíritu Santo. Exacto. Entonces dice el versículo 1 que Jesús nació en Belén de Judea. Judea es una región, una provincia de Israel que estaba al sur. Y que justamente Judea, porque estaban ahí más que nada la tribu de Judá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, del cual el sobrenombre judío, el nombre judío vienen de ahí. Hay toda una historia en torno a eso. Pero vamos a seguir avanzando con lo que nos dice el versículo, que nos dice la Biblia, y nos sigue diciendo que en días del rey Herodes llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Nicolás, este Herodes que está citando acá, ¿qué información tenemos? ¿Qué se puede decir? Acerca de este Herodes, no solamente la Biblia nos habla, sino que también hay historiadores como Josefo, como Eusebio, que tienen registros muy interesantes de este Herodes. Primero, algo que quiero destacar en la audiencia es que en el Nuevo Testamento encontramos 3 Herodes distintos. Esto está bueno saberlo, que no es el mismo Herodes que se nos habla en este pasaje, con esta visita de los magos, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y no es el mismo Herodes que se nos habla en el ministerio del Señor Jesucristo, y tampoco no es el mismo Herodes del libro de Hechos. Este es Herodes que se menciona acá, es el que es conocido como Herodes el Grande. Este Herodes el Grande había obtenido el poder gobernar este lugar, toda esta zona, esta región, por medio de astucia, según nos cuenta la propia historia. Eusebio nos habla un poco acerca de esto, de cómo fue matando incluso a familiares para llegar hasta tener este trono. Y este Herodes era realmente un tirano, no solo mataba a aquel que se rebelaba, sino a todo aquel que era sospechoso para él. Algo interesante que sabemos de este Herodes también por medio de la historia de Herodes el Grande, era que tiene un origen edomita, de los descendientes de Edom, y él no podía ser un rey que se sentara sobre Israel. Pero sin embargo, él, para poder mantener un poco al pueblo contento, había logrado ampliar el templo y había realizado obras de ampliación sobre el templo enormes, hermosas para el pueblo, para ese momento, que llevaron muchísimos años. Este Herodes muere un año después del nacimiento del Señor Jesucristo, según la historia, y es interesante saber cómo muere, porque muere producto de hemorragias internas, producto de muchísimas enfermedades, y él muere de esta forma tan dolorosa, ¿no? Luego de esto, Arquelao, que era el sucesor de él, gobernó esta región, toda esta zona, puesto por Roma, pero murió al poco tiempo.
Y finalmente sí encontramos la división del reino y encontramos a Herodes el tetrarca, el que se nos habla en los evangelios acerca del momento que Jesucristo estaba viviendo. Y finalmente cuando él muere asume Herodes Agripa, lo encontramos en el libro de Hechos. Gracias, Nicolás. Bueno, como bien dijo Nicolás, tenemos una cantidad de Herodes ahí, y son personajes que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las páginas de la Biblia. El hecho es que este Herodes era una persona de muy mala fama, como dijo Nicolás, totalmente déspota, sanguinario, que se encargó también en el Sanedrín, o sea, en la cantidad de ancianos del pueblo de Israel, de maestros religiosos y demás, se encargó de matarlos a muchos. Y él puso a personas que les convenía y justamente para mandar sobre la religión en Israel en aquel tiempo. Era una persona que fue muy buen ingeniero, hizo muchas, como dijo Nicolás, en el templo, e hizo ampliaciones y demás, que dejó al pueblo contento. Sabía lo que el pueblo quería en cierta medida, y más o menos lo iba llevando con tener paz en su reinado, pero a su vez era un reinado de terror el que llevaba. Después aparecen otros personajes en este mismo versículo, y dice la Escritura que llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Quizás algún oyente tiene otra versión de la Biblia, como versión 95, y dice unos sabios. Luis, estos magos, estos sabios, ¿qué son? ¿Qué información tenemos de ellos? ¿Son lo mismo que los magos que vemos hoy que acá, en este tiempo? Bueno, sí, muy bien, como tú dijiste. Hoy en día el concepto de mago que se tiene es diferente al que tenemos en el contexto de la Biblia, ¿no? Estos magos no era que hacían magia, que sacaban el conejito del sombrero, ni nada por el estilo, ¿sí? Si ellos lo que se entiende que hacían era estudiar las estrellas. Y se dice que vieron la estrella en el oriente y que venían a adorar al Mesías. Ellos, de alguna forma, sabían que el Mesías iba a venir, pero no sabían totalmente todo, ¿no? También es importante destacar que hemos tenido una mala interpretación de estos magos, ¿no? Y también de unas fechas erróneas, y ahí Nicolás nos puede también contar un poco de esto, ¿no? Bien, algo que primero estaría bueno aclarar, que estos magos no eran parte del pueblo de Dios, eran magos que eran gentiles, y Dios, sin embargo, los guía hasta este momento, ¿no? Y como bien Luis decía, muchas veces por tradición se nos ha enseñado que eran 3, que venían en camello, y la realidad es que la Biblia no nos marca cuántos eran. Sí sabemos que por la historia, en esta época, cuando se viajaba en caravanas de varias personas. También sabemos de que le llevó varios días viajar hasta este lugar, le llevó un buen tiempo, lo cual implica que no andaban solos por el desierto, por el riesgo que implicaba de robos, de ataques. Y no sabemos exactamente si fueron a las casi 3 semanas que llegaron a adorar al Señor Jesucristo, un 6 de enero, no sabemos esto. Lo que sí sabemos es que Dios decidió guiar a estos gentiles, estos que no eran del pueblo de Él, para este momento tan especial en la historia. Y qué importante también es ver cómo Dios utiliza a gente que no es de su pueblo para su propósito, ¿no? Eso es muy interesante a destacar. Muy bien, gracias Luis. Entonces ahí quedó claro que eran personas que no eran del pueblo de Israel, que venían del oriente, no sabemos dónde, probablemente Babilonia, dicen, porque era... Algunos creen que eran medo-persas, otros de Babilonia, también un poco por las dispersiones que el pueblo había tenido, ¿no? Teniendo en cuenta también de que esta gente estudiaba los astros, dice. Que es algo que no lo tenemos bien claro, la Biblia no nos da mucha luz acerca de eso, pero el hecho es de que Dios es el creador de todas las cosas, y que Dios, a través del estudio de las estrellas, se comunicó con estas personas. Y es eso lo que nos tiene que quedar. Diego. Quisiera acotar yo una cosita, porque creo que no está de más y está bueno. Que hay varias posturas tomadas en cuanto a lo que se refiere el texto cuando habla de una estrella, ¿no? Están quienes dicen que efectivamente era una estrella, de que estos magos, entre comillas, conocían bien a los astros en el cielo, y si esta no hubiese sido una estrella real, entonces ellos habrían notado la diferencia. Por otro lado, sin caer en querer alegorizar el texto, puede estar hablando Mateo de manera figurativa y hacer referencia a algo muy brillante en el cielo o algo con mucho esplendor.
lo cual para describirlo de manera en que lo entendamos fácilmente lo describe como una estrella, ¿no? Algo que todos conocemos. Es interesante, y veía cuando estudiaba estos pasajes, lo que nos habla el libro de Lucas. No quiero poner esto algo como que creo, en lo cual creo dogmáticamente, pero estuvo bueno cuando lo estudié y me inclino para este lado. El libro de Lucas relata cómo un ángel se le presenta a unos pastores en la región de Belén, ¿no? En el momento en que Jesucristo venía al mundo. Se presenta a ellos con motivo particularmente del nacimiento de Cristo, ¿no? Y acontece lo siguiente, dice Lucas 2, versículos 9 al 11. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, de nuevo, no quiero ser dogmático en esto, pero este resplandor que habla el versículo 9, ese resplandor que se debe a esa gloria de Dios que los rodea, puede haber sido tranquilamente esta gran luz que emana desde Dios mismo y que puede haber guiado desde el oriente a estos magos. Además de eso, el texto de Mateo nos muestra que la estrella a la que se hace mención es una estrella que aparece de la nada, es decir, que antes no estaba en el cielo. Es una estrella que se movía delante de ellos y que encima se detiene sobre el lugar en el cual se encontraba nuestro Señor, indicadores de que seguramente no fuera un cuerpo celeste como el resto al menos. ¿Estoy diciendo que Dios no puede haberlo hecho con una estrella real? No, de ninguna manera. Dios maneja los astros a su antojo. Dios es Dios. De hecho, si leemos el libro de Josué, en ese libro podemos observar cómo Dios paró el sol, ¿no? Pero particularmente acá en Mateo 2 me da la sensación de que es la gloria de Dios aquello que ven los magos. Eso es una opinión personal. Es Dios mismo guiándolos más que una estrella literal. Aunque, de nuevo digo, no niego que no lo haya podido hacer así. Bueno, muchas gracias, Diego. El hecho es de que lo que nos comunica Mateo acá es que Dios se comunicó con estas personas a través de una estrella, de un astro, o puede ser también mismo ese resplandor grande que estaban viendo, con un fin, ¿sí? Y es lo que nos está diciendo el versículo 2, lo vamos a leer. Estos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Luis, ¿por qué Dios se tuvo que haber comunicado con estas personas que no eran del pueblo de Israel? ¿La Biblia nos puede dar algo de luz acerca de esto? ¿Qué se puede ver? A ver. No, esto no es seguro, no hay mucha certeza, pero si nosotros vamos hasta el Salmo número 72, el versículo 9 y 10, leemos que dice, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Ahí leímos hasta el 11. Acá el texto de alguna manera puede estar mostrándonos algo, de alguna manera sí, de lo que pasó, ¿no? Ahí está, podemos entonces ver en esa profecía que leyó Luis y con este texto que está aquí en Mateo, como un cumplimiento parcial, ¿sí? Que atina también hacia un evento futuro en el cual todos los reyes se van a postrar delante de Dios, en el Señor Jesús, cuando Él venga a reinar. Es una promesa que está en la Biblia, ¿sí? Es una promesa que está desde que Dios habla con Abraham, que es un personaje que lo vimos en el programa anterior, que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Prometido un reino en este mundo en el cual va a ser de bendición, y también un día de juicio, dice la Biblia, en el cual todos los reyes y todas las personas se van a postrar delante de Dios, delante del Señor Jesús. Acá vemos que dice que vinieron a adorar, que es de esto mismo que estamos hablando. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es adorar? Nicolás, ¿qué nos puedes decir acerca de esta palabra? Bien, una palabra que hoy en día se ha distorsionado, tal vez un poco, podría decir yo. Primero que nada, hacer un poco de referencia en que la Biblia nos habla adoración y alabanza. Y si bien están separadas, en cierto punto también se unen. Explico un poco esto. La alabanza de la Biblia nos enseña que se puede utilizar hacia Dios o hacia los hombres. El proverbio, por ejemplo, dice, alábete la boca ajena y no tu propia boca. Pero sin embargo, la adoración exclusivamente es para Dios, hacia Dios. Es importante entender que uno cuando está alabando puede llegar a estar adorando. La palabra adoración, como leíamos en el Salmo 72:10, es postrarse. Reconocer al otro, pero exclusivamente se utiliza para Dios esta palabra adoración.
Estos magos vinieron, como vamos a ver en el relato, y se postraron. Y Herodes también estaba interesado en eso, pero habían adoraciones muy distintas. Los magos querían realizar una adoración a Dios real, pero Herodes tenía otras intenciones. Algo que queremos destacar es que hay muchas personas que quieren intentar adorar a Dios. Algunas tal vez a su estilo, a su forma, pero la Biblia es clara y la única adoración se logra solo por medio de aquellas personas que tienen el Espíritu Santo, aquellas personas que ya son salvas, que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Y algo importante es que aquellas personas que ya son salvas y quieren adorar a Dios, no va tanto en un estilo, en una actitud superficial de afuera, sino en la actitud del corazón, de adorar inclinando el corazón delante de Dios. En Juan, el Señor Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, nos habla un poquito de esto de la adoración, que en el Antiguo Testamento sí se refiere mucho al hecho de inclinarse delante de Dios físicamente. Pero quiero leer 2 versículos en Juan capítulo 4, versículo 23, dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Importante el concepto de adorar en espíritu, de adorar en la obediencia a Dios, de adorar en el corazón inclinado hacia Dios y en verdad. Hoy en día muchos utilizan la palabra adoración para el momento de canto y cantar canciones de adoración y llantos y un poco de grito y de ruido, pero eso no es la adoración de verdad que Dios desea. La verdadera adoración parte en el corazón, inclinado delante de Dios, y se muestra claramente en obediencia al Evangelio. Algunos tal vez llegan a pensar que uno va a la iglesia a adorar y que durante el resto de los días en su casa no adora a Dios. Y no, esto no es así. La vida de cada cristiano debe ser una adoración continua. Entonces vemos que los magos van y se postran delante de Dios, que del Señor Jesús, y en reconocimiento de autoridad, ¿no? De sumisión, de que esta persona merecía ser reverenciado, adorado, ¿sí? Está muy bien la acotación que hizo Nicolás acerca de adorar en espíritu, ¿no? En una obediencia a Dios, estar inclinado a las cosas de Dios y vivir de acuerdo a eso, a lo que Dios dice. Esa es la verdadera adoración que Dios quiere. Esta ha sido la primera parte del estudio de Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. No se pierda en breve la segunda parte de este apasionante estudio. Recuerde que para comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de Facebook, Dios dice Uruguay, por Twitter, @DiosDiceUy, o a nuestro correo electrónico, diosdiceuruguay@gmail.com.